este segmento vamos a hablar de la Secretaría de Marina, lo hemos titulado Buenas y Malas Noticias, y ya verán ustedes por qué, ¿no? La Secretaría de Marina detuvo el viernes pasado a 30 de sus elementos, de sus efectivos, de sus miembros, como ustedes quieran decirle, y los puso a disposición de la Fiscalía General de la República, me parece algo inédito, para que sean procesados por su presunta responsabilidad en la desaparición forzada de 4 personas. Y ahí es la noticia triste, que estemos hablando de la desaparición forzada, sea de una o de más personas. En este caso, pues, fueron 4, ¿no? Un juez federal de control con sede en Reynosa, Tamaulipas, consideró que el presidente de la Fiscalía General de la República aportó elementos de prueba suficientes para vincular a proceso a estos 30 uniformados, que hay que decir formaban parte de un grupo de operaciones especiales, y pues se les dictó prisión preventiva por menos de 6 meses, que es el plazo que fijó este juez federal de control para que se realizaran las investigaciones complementarias correspondientes por ese delito que es considerado grave. Es decir, la Fiscalía General de la República tiene 6 meses para hacer las investigaciones de estos 30 elementos y ver qué tanto participaron o no en la desaparición de estas 4 personas. Es decir, las detenciones y la autorización de la apertura de un periodo de investigación formalizada por la conducta de los marinos se dan en el marco de la indagatoria conducida por la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos. Esta forma parte de la Fiscalía General de la República, que, ojo, reabrió y logró judicializar el caso. Esto, insisto, en torno a las desapariciones forzadas ocurridas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que esto pasó entre febrero y mediados de mayo de 2018. Es decir, estamos hablando todavía en época de Enrique Peña Nieto. Este fue el periodo en el que se dieron diversas confrontaciones violentas, en las que hubo varias denuncias de desaparición forzada por elementos precisamente de la Secretaría de Marina, pero pues ya sabemos que uno de los signos que caracterizaron al gobierno anterior fue precisamente la impunidad. Bueno, pues la FGR, la Fiscalía General de la República, obtuvo los mandamientos en contra de los 30 elementos, y estos fueron cumplimentados el pasado 9 de abril, es decir, hace 10 días, y en esa fecha fueron puestos a disposición del juez de control, les decía, con sede en Reynosa, y ya se empezaron a llevar a cabo las audiencias iniciales de formulación de imputación. Ojalá si terminemos con la impunidad. Aquí hay que decir también que la propia Organización de las Naciones Unidas ya había denunciado indicios de que las Fuerzas Armadas eran responsables de desaparecer, ojo, no a 4, a 23 personas en Tamaulipas durante ese periodo que estamos hablando entre febrero y mayo de 2018. Fíjense, 23 en febrero, marzo, abril y mayo, en 4 meses. Bueno, pues, ¿qué habrá pasado en los 6 años de Peña Nieto y en los 6 años por supuesto, de Felipe Calderón? Recordemos que Calderón, muy al inicio de su administración, pues es cuando hace todo este rollo. Y por supuesto, hay que decirlo, cómo estarán las cosas en estos primeros años del gobierno del presidente López Obrador. También el Comité de Derechos Humanos de Nuevo León, de Nuevo Laredo, perdón, señaló que la cifra, fíjense, podría ser del doble, no de 23, sino de 46, si se sumaban casos de dinero y otros no reportados por la Organización de las Naciones Unidas. En respuesta, el gobierno federal, que en ese entonces encabezaba Enrique Peña Nieto, se limitó a concentrar a los marinos involucrados en la Ciudad de México. ¿Se acuerdan ustedes lo que pasó aquí en Chiapas con aquella estudiante de medicina que a su acosador únicamente lo cambiaron de horario? Pues más o menos parece ser que algo sucedía similar, ¿no? Sí, pues ahora vénganse para acá, ¿no? O lo que sucedió con algunos curas pederastas que pues agredían, hostigaban a ciertos niños en una parroquia, y pues para que no hubiera problemas en ese lugar, los cambiaban de parroquia, en donde pues ahí podían seguir haciendo sus cositas. Bueno, esto es qué lamentable y qué indignante. En octubre de 2019, pues la FGR, la Fiscalía General de la República, logró que se vinculara a proceso a 6 integrantes de la Guardia Nacional acusados del asesinato de una mujer en Delicias, Chihuahua. Esto, pues, imagínense, ¿no? Por lo menos ya nos daba un indicio de lo que iba sucediendo ahí. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, ese día los guardias nacionales abrieron fuego contra el automóvil en el que viajaba una pareja que antes había participado en actos de protesta, no sé si se recuerdan, para oponerse a la entrega de agua en la presa de La Boquilla, cuyas instalaciones estaban precisamente bajo resguardo de la Guardia Nacional.
el procesamiento penal de miembros de las Fuerzas Armadas por violaciones a las garantías individuales, bien sea que hubiesen sido del actual o del anterior sexenio, hay que reconocerlo, y eso hacemos aquí, como un paso firme hacia la no impunidad, en este caso, pues de elementos castrenses. Efectivamente, hay que ir en el camino que conduzca a que, pues el más, ahora sí que el más protegido, que es el foro militar en sexenios anteriores, se termine y que esto conduzca a que los militares, marinos, policías, Guardia Nacional, etcétera, respeten los derechos humanos de la población, que haya menos actos de este tipo y que cuando lleguen a producirse, pues sean castigados como, pues esperemos que sea el caso del que estamos hablando. Bien por la Fiscalía General de la República, que pues al fin nos da algo bueno que decir de ella, bien por los mandos militares, y en este caso de la Secretaría de Marina, del almirante José Rafael Ojeda, que es el titular de esta secretaría, que, pues hay que decirlo, reconoció que se actuó mal por parte de algunos de sus elementos, y pues no nos queda más que compararlo, por ejemplo, con el general Cienfuegos, que decía que a sus muchachitos nadie los tocaba, que nadie pues iba ni interrogarlos, ni mucho menos, y que ahí no, ni se metían, ni mucho menos. O qué decir, por ejemplo, del caso del 68 y de pues, tantos casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas. Habría que leer, por ejemplo, aquí algunos textos de Marcela Turati, en donde nos narran este tipo de situaciones y que ya sabemos con plena impunidad. Al menos aquí ya se nos da a conocer que fueron detenidos esos 30 miembros de la Secretaría de Marina, y esperemos que no sea una llamada de petate y que las cosas efectivamente vayan por ese camino, que se acabe la impunidad en el país. Y bueno, pues ojalá que ahora, como bien dicen, estamos en un proceso de construcción y que pues el mismo ejército, la marina, todos los cuerpos armados, pues acaten las resoluciones judiciales cuando se involucre a población civil, y que pues cuando sean sucesos que solo involucran a los cuerpos armados, pues efectivamente también se juzguen de manera conveniente, que ya por ahí también sabemos que se ha tratado de imponer una defensoría de derechos humanos del personal militar que tampoco ha prosperado. Ojalá que en este sexenio sí se llegue a prosperar, pues tanto en lo militar como en lo civil. ¿No le parece? Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar a hablar un poco pues, de los más de 3 millones de fallecimientos ya por COVID-19 a nivel mundial. Ahora volvemos.